Buen día, mi nombre es María de los Ángeles Amaro Soriano y soy estudiante del posgrado en Ciencias Ambientales del programa de maestría. El trabajo que les voy a presentar se titula Análisis de componentes principales categóricos en una revisión sistemática sobre descontaminación de aguas residuales. Esto en colaboración con la doctora Gladys Linares, del Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas, y del doctor José Antonio Rivera Tapia, del Centro de Investigación en Ciencias Microbiológicas, todos del Departamento de Ciencias. Los aspectos a tratar en esta exposición, de primera instancia, se hará una introducción al tema de descontaminación de las aguas residuales y a las revisiones sistemáticas. Se dará a conocer el objetivo del estudio. Después se darán los fundamentos del análisis de los componentes categóricos, la realización de la revisión sistemática, los resultados de la aplicación del estudio CAPTCA y posteriormente la discusión de los resultados alcanzados y finalmente las conclusiones. De manera introductoria, se sabe que de toda el agua que hay en el mundo, solamente el 2% es disponible para consumo humano. Las Naciones Unidas mencionan que cerca de 2 millones de personas no tienen acceso a los servicios básicos de agua potable. Aunado a esto, los cuerpos de agua cada año reciben millones de metros cúbicos de aguas residuales. Estas son vertidas sin tratamientos adecuados o sin tratamientos. Además, para los años posteriores se estima una afectación del 25% de la población por escasez de agua para consumo humano. Recientemente se han realizado estudios sobre los tratamientos de aguas residuales, en donde se proponen a los procesos avanzados de oxidación. Aquí, el radical hidroxilo es el principal agente oxidativo de los contaminantes. Además, se consideran como uno de los principales procesos de descontaminación del agua. Y de los más utilizados son los procesos fotoquímicos, los cuales utilizan V con peróxido de hidrógeno, V con peróxido de hidrógeno y ozono y V con ozono. Además, las revisiones sistemáticas constituyen una herramienta esencial para sintetizar la información científica disponible, incrementar validez de los estudios individuales e identificar áreas de incertidumbre. El objetivo de este estudio fue la ejecución de un análisis de componentes principales categórica en una revisión sistemática de la frecuencia del uso y efectividad de los principales procesos fotoquímicos y la complementación con otros tratamientos como es la ósmosis inversa, utilizados en diferentes tipos de efluentes de aguas residuales. De manera general, el análisis clásico de componentes principales, PCA, por sus siglas en inglés, asume relaciones lineales entre las variables numéricas. Por otra parte, el método de escalamiento óptimo permite escalar las variables a diferentes niveles. Las variables categóricas se cuantifican de forma óptima en la dimensionalidad especificada. El análisis de componentes principales categóricos utiliza el escalamiento óptimo para generalizar el procedimiento de análisis de componentes principales, de forma que admita de distintos niveles de medición. El análisis de componentes principales categóricos se conoce también por el acrónimo CAPTCA, del inglés Categorical Principal Components Analysis. El CAPTCA provee una cuantificación óptima de variables categóricas
y reduce la dimensionalidad de la información, reduciendo el número de factores de la mayor parte de la información proporcionada por los indicadores originales. Además, presenta la bondad de manejar variables nominales, ordinales y numéricas al mismo tiempo. En relación con otros procedimientos, es similar al análisis de correspondencia múltiple, salvo que es capaz de especificar un nivel de análisis de variable en variable. Si todas las variables se declaran como nominales múltiples, el CAPTCA produce un análisis equivalente a un análisis de correspondencia múltiple, ejecutado sobre las mismas variables. Por tanto, el CAPTCA se puede considerar como un tipo de análisis de correspondencia múltiple, en el que algunas de las variables se declararán como ordinales o numéricas. La solución de un CAPTCA maximiza las correlaciones de las puntuaciones de objeto, es decir, individuos, con cada una de las variables cuantificadas para el número de componentes, es decir, dimensiones especificado. El software estadístico SPSS se considera muy importante en el procesamiento de los métodos antes indicados. También se han desarrollado softwares para estas técnicas en un lenguaje de R. Para esto, se realizó una revisión sistemática de la literatura en bases de datos como SCielo, Redalyc, NCBI, ScienceDirect, Scopus y Dialnet. Esto en la última década, del 2010 al 2020, utilizando palabras clave en el idioma español e inglés. La información seleccionada fue tomada de artículos científicos, dando prioridad a investigaciones experimentales y a datos tratados estadísticamente. Después de la selección de la información, se realizó la elección de 4 categorías importantes para su análisis, que fue el tipo de tratamiento, la remoción de los contaminantes, la carga bacteriana y el tipo de efluente. Además, se utilizó el análisis de componentes principales categóricos. Como se sabe, en este análisis se busca la reducción de un conjunto original de variables cuantitativas, que están correlacionadas en un nuevo conjunto más pequeño. Es decir, este procedimiento cuantifica simultáneamente las variables categóricas a la vez que reduce la dimensionalidad de los datos. Para esto, la revisión sistemática nos arrojó un total de 100 artículos, de los cuales quedó constituida nuestra base de datos. A cada uno de estos artículos se les asignó una codificación de acuerdo a las 4 categorías, que fueron tratamientos, carga bacteriana, remoción de los contaminantes y tipo de efluente. En tratamientos quedó dividido en otras 4 categorías, en donde se menciona al tratamiento V con peróxido de hidrógeno, V con ozono, V con la combinación de ambos y la osmosis inversa. La carga bacteriana considera 2 categorías más, que considere que causa enfermedad o que no considera que causa enfermedad. Así, la remoción de los contaminantes igualmente quedó en 2 categorías, que considera contaminantes orgánicos o que considera contaminantes emergentes. En efluentes quedó dividida en otras 4 categorías, que considera ríos, que considera plantas de tratamiento de aguas, considera otros efluentes y considera aguas simuladas en laboratorio. Como se sabe,
El análisis de componentes principales categóricos tiene la ventaja de hacer un estudio de cada una de las variables de interés. Además, por cada categoría se han obtenido los siguientes resultados. En la categoría de tipo de tratamientos se observa una frecuencia alta en el uso del tratamiento UV con peróxido, así como de UV con peróxido y ozono. Sin embargo, al realizar la transformación de esas variables en dimensiones, sus valores son bajos, de 0.30 y 0.025 respectivamente, contrariamente a la categoría de osmosis inversa, que presenta una frecuencia baja y sin embargo tiene un alto valor de dimensiones de 1.99, aunque este valor es negativo, lo que podría deberse a que la osmosis inversa tiene un porcentaje de descontaminación del 90%, pero el reporte de su uso es menor, ya sea por los gastos que conlleva su utilización o por la mano de obra requerida para la utilización de este descontaminante. De acuerdo a la categoría remoción de los contaminantes, se observa una frecuencia alta en la remoción de los contaminantes emergentes con un valor en dimensión de 0.53. Lo mismo ocurre en la categoría de tipo de tratamiento, en donde la frecuencia es alta, pero el valor de dimensión es bajo, lo cual podría deberse que en los estudios principalmente se escoge un tipo de contaminante a eliminar, en lo que se utilizan aguas simuladas en los laboratorios. De acuerdo a la categoría de carga bacteriana, se observa una frecuencia alta en la remoción de bacterias que causan enfermedad, con un valor de dimensión de 0.62. Lo mismo aquí ocurre al tener una frecuencia alta y un valor de dimensión bajo. Aquí podemos decir que en los estudios se tiende a utilizar alguna bacteria que cause enfermedad para su remoción o ninguna bacteria. Así como se ha mencionado anteriormente, se utilizan aguas simuladas en laboratorio en donde se encargan de eliminar bacterias dañinas para el ser humano como son E. coli y Salmonella. De acuerdo en la categoría de tipo de efluente, se observa una mayor importancia a la categoría de ríos y a la de aguas simuladas, tanto en la dimensión 1 como en la dimensión 2. Lo que también se puede observar gráficamente al obtener estas dos categorías en ambos extremos, separadas de las demás categorías, lo que podría deberse a la utilización, como se ha mencionado anteriormente, de aguas simuladas para eliminar contaminantes y bacterias en específico. Además, este análisis también realiza un estudio de las 4 categorías simultáneamente, como se realiza en las componentes principales. Así, se observa que en la dimensión 1 explica el 34% total de la variabilidad, destacando la categoría de tipo de efluente, y en la dimensión 2 explica el 26.87% de la variabilidad, resaltando la categoría de carga bacteriana, lo que se podría explicar con lo anteriormente dicho sobre los reportes de estudios en aguas simuladas y con cierto tipo de bacterias seleccionadas. Por último, la varianza total es explicada por el 60.61%. Lo que se representa en la siguiente gráfica, en donde en la dimensión 1, el tipo de efluente es la categoría que más se resalta, y para la dimensión 2, la carga bacteriana es la categoría que más se resalta en esta dimensión. Ya decididas las dos dimensiones, se destaca el logro de una representación simultánea de los individuos, es decir, de los artículos, con sus principales variables.
Se resaltan a los artículos más importantes en cada dimensión, siendo así los artículos número 46, 4, 42 y 81, así como los artículos números 5, 34, 39, 63, 64, 77 y 97. Aquí destacan el uso conjunto de los procesos fotoquímicos con peróxido de hidrógeno y ozono, y solamente 2 artículos nos hablan sobre la osmosis inversa. Además, estos artículos resaltados se han publicado en países como China, Turquía y Malasia. Y por último, se muestra el diagrama biespacial, el cual nos muestra el número de artículos que se destaca más en cada categoría, en donde la dimensión 1 se destacan las categorías de tipo de efluente, tipo de tratamiento y remoción de los contaminantes, siendo así para la categoría 2 la remoción de la carga bacteriana. Se resaltan algunos artículos como son el 75, el 5 y otros mencionados anteriormente. Además, esto se debe, como se ha mencionado, a el tipo de tratamiento que se le otorga a cada tipo de agua y muchas veces a los contaminantes elegidos para remover, y también tiene que ver mucho con las bacterias que se utilizan para estos tratamientos. Es así como se llega a las siguientes conclusiones. El análisis de componentes principales categóricos esclareció el panorama de la literatura publicada sobre el estudio de los procesos fotoquímicos, al revelar los componentes más importantes para implementar dichos tratamientos. Teniendo esto en cuenta, la utilización de estos tratamientos sería una opción viable para la descontaminación de algunos efluentes en México. Algunas de las referencias utilizadas en este estudio. Muchas gracias por su atención.